Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Muy buenas, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está la atención en el sistema sanitario público a pacientes con SARS-CoV-2, COVID-19? Y de paso, ¿cómo están otras patologías que de pronto las hemos olvidado en el país? Estos temas los abordamos con la exsecretaria de Estado en el Despacho de Salud, infectóloga hondureña Elsa Yolanda Palau. ¿Qué tal, doctora? Gusto saludarla. Feliz noche. Buenas noches, es un placer saludarlo, Rosendo, y a través suyo a toda su audiencia. Un gusto. Doctora, ¿cuáles son las valoraciones que han hecho a nivel de los facultativos de lo que ahora mismo está registrándose? Arrancamos con el Valle de Sula. Alta tasa de mortalidad, muchos fallecidos a consecuencia de la COVID-19 en San Pedro Sula, y si nos extendemos también encontramos alta positividad en la zona noroccidental. Sí, bueno, recordemos que el mes de agosto ha sido el mes con mayor mortalidad durante toda la pandemia, y lo que va de septiembre estamos aparentemente incrementando el número que tuvimos en agosto. Entonces, en este momento estamos en una etapa de crecimiento acelerado de casos, crecimiento acelerado de muertes. Y esto está relacionado con la presencia de las nuevas variantes, con la presencia de Delta, con el relajamiento de las medidas de bioseguridad que hemos tenido, con las aglomeraciones en partidos de fútbol, en concentraciones políticas, y ahora nos falta la semana morazánica y las elecciones. Por tanto, el futuro no se ve muy halagador en cuanto a disminución de infecciones en el país. Sí, ¿qué puede registrar el mes de septiembre con estos acontecimientos que tenemos con regularidad los fines de semana de actividades, sobre todo políticas? Porque no se está registrando el distanciamiento que los especialistas nos están sugiriendo. Sumado a ello, que muchos aspirantes a cargos de elección popular, bueno, la mayor parte busca la reelección a nivel de las alcaldías, y en muchos municipios del país también hemos entrado en un relajamiento bárbaro y no se hace nada, tampoco se dice algo. Bueno, sí, es lo que decíamos hace un momento. Estamos con concentraciones políticas, tenemos partidos de fútbol, viene la semana morazánica, vienen las elecciones. Entonces, con todos estos eventos, más el relajamiento de las medidas de bioseguridad, estamos ante un panorama que lo que nos indica es que van a haber más contagios y más fallecimientos. ¿Qué cosa puede detener esto? Que nosotros pudiéramos tomar conciencia como población y apoyáramos las medidas de bioseguridad, el uso de la mascarilla, idealmente doble al salir, el distanciamiento, el lavado de manos. Ojalá y se lograra hacer que las concentraciones políticas disminuyeran y se tomaran todas las medidas de bioseguridad necesarias durante las elecciones. La vacunación, esperamos que tenemos ya alrededor de 1.7 millones de personas con 2 dosis. Ojalá este número se vaya incrementando y se incremente rápidamente, porque en la medida que tengamos más y más personas con 2 dosis de vacuna, disminuirán los casos graves y disminuirá la mortalidad en el país. SINAGER, ¿qué papel debe jugar? Sobre todo por la petición que muchos colegas suyos, doctora, han insistido en ellas, que hay que volver a la rigurosidad en ciertas actividades que no se han controlado en los últimos días. Bueno, yo creo que SINAGER ahí tiene un gran papel que jugar. Es necesario incrementar la información a la población. En la medida que vayamos teniendo nuevas variantes,
que cada vez van a haber más porque esa es la historia natural del virus. En la medida que vayamos teniendo más de estas variantes y por tanto más riesgo de contagio, SINAGER debe ir reforzando la educación a la población y poniendo los controles en los lugares donde saben que va a haber aglomeración. Entonces hay que regular las concentraciones políticas, hay que regular los ingresos a los estadios. Tendrá que pensarse idealmente que no hubiera semana morazánica. Eso sería lo ideal desde el punto de vista de salud, pero probablemente me fusile la gente de turismo por esto. Pero esa es una realidad. Venimos saliendo del mes con mayor mortalidad en toda la pandemia. Y entonces, por supuesto, esos números pueden ser rebasados después del número de contagios que podríamos tener después de la semana morazánica. Acordémonos qué pasó después de la Semana Santa. Son decisiones que no son fáciles de tomar, pero que tendrán que tomarse en algunos casos. Y si no la van a suspender, que la regulen de la manera más estricta posible. ¿Cómo regularla? ¿Qué propone ustedes los especialistas? Porque sabemos que a estas alturas y con la situación económica que también resulta difícil para muchos sectores del país y en el caso del turismo, es bastante difícil que se vaya a evitar esta movilización. Pero ¿cuál es una recomendación básica para aquellos que decidan salir, que deberán observar en ciertos sitios para frenar el alto nivel de contagio, doctora Palau? Yo les sugeriría a las personas que van a salir que busquen lugares al aire libre, que busquen mantenerse alejados, 1,5 metros, 2 metros entre una persona y otra, que usen la mascarilla permanentemente, que lleven su gel de alcohol, su spray de alcohol para que lo utilicen cada vez que sea necesario. El gobierno debe de vigilar que en los restaurantes se cumplan las medidas de bioseguridad, que la distancia entre sillas cuando van a comer entre mesas sea una distancia que se mantenga siguiendo la normativa internacional, que en balnearios, en ríos, en restaurantes, en paseos, se pueda mantener vigilancia, supervisión y regularización. El uso de la mascarilla en cualquier tipo de actividad, ya sea al aire libre o en ambientes cerrados, sería algo que nos ayudaría a disminuir números de contagio. Y por otro lado, sería interesante que el Estado pudiera ir a estos sitios de recreo y de vacaciones a ver cuánta gente está vacunada, cuántos llevan su carnet de vacunación y el que no lo tenga, aprovechar para vacunarlo, para incrementar el número de personas que están totalmente vacunadas, o sea, con 2 dosis de la vacuna que le toque. Doctor, y el papel que yo le planteaba de los alcaldes, de la misma autoridad policíaca y hasta de las Fuerzas Armadas, ¿cuál debe ser? No en el ánimo de ir a una represión, ni mucho menos, sino de orientar y de hacer conciencia que aunque tengamos ya las 2 vacunas, o una, si es Johnson, que es muy poco, por cierto, que nos sigamos protegiendo, pero aquí parece que al que ya le pusieron las 2 vacunas, le generaron una coraza y ya el virus no entra a él y está salvado. Bueno, es que esa es una percepción equivocada. Se ha dicho hasta la saciedad que el estar vacunado me protege contra muerte y contra enfermedad grave. Me ayuda a disminuir el riesgo de contagio, pero no me da 100% de protección contra el contagio. En otras palabras, aunque yo tenga 2 dosis de vacuna o una dosis de Johnson y Johnson, siempre podré tener contagio en menor posibilidad, pero puede suceder. Lo que tengo mucha menor probabilidad es que me grave o que me muera. Está demostrado en varios estudios que en las personas no vacunadas hay 11 veces más chance de morirse que en los vacunados. Los alcaldes tienen que estar claritos de esto. Las autoridades tienen que estar claras con esta situación y la población también. Entonces hay que educar a la población, hay que reforzarle estos conocimientos y la autoridad tiene que asegurarse que la gente se vacune y que las medidas de bioseguridad se cumplan aunque esté vacunado.
Bueno, usted me decía que ya hay que ir planificando y aquí la Secretaría de Salud debe ser clave con el programa ampliado de inmunización, de seleccionar todo, sobre todo los balnearios, las playas concurridas del país, donde siempre llega gente, con instalar puestos de vacunación y revisar y la persona perfectamente puede andar una fotocopia o si se controla y está bien ordenado, sin que se le pase la mano, hasta con el carnet original para mostrar que ella tiene dos vacunas o quizás una y aprovechar ese momento para cumplir etapas. ¿Sabe qué sería interesante? Que a la gente que quiere entrar al estadio le pidan su carnet de vacunación y solo puede entrar el que está vacunado. Que al que quiera ir a un balneario le pidan su carnet de vacunación. Solo puede entrar el que está vacunado y así en diferentes lugares. Una vez, claro, a cualquiera me puede decir, pero es que no están vacunando niños y nosotros llevamos niños al balneario. Bueno, pero ya se sabe que las edades que todavía no están con programación de vacunación estarían exentas de eso. Pero los adultos, los demás, debería ser requisito estar vacunado para poder ir de vacaciones, para poder ir al estadio, para poder ir a concentraciones políticas, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque, y aquí, doctora, hay que agregar un elemento que estamos hablando que esto es para la primera semana de octubre. Apenas ahora hemos pasado el Ecuador de septiembre. Y perfectamente para ese tiempo apunta que ya tendremos una vacunación abierta, en este caso para los niños de 12 años en adelante, porque ya hemos arrancado recién con los de 15 a 17. Y este sería un buen momento para volverlo como una obligación de repente. Eso sería lo idóneo. Mire lo que hizo el presidente francés. Él dijo, bueno, si no se quiere vacunar, ni modo, pero usted no puede trabajar si no está vacunado. Usted no puede usar el metro si no está vacunado. Usted no puede subirse a un avión si no está vacunado. Usted no puede, el personal de salud que se rehúse a vacunarse, no puede trabajar y por tanto no puede recibir un salario. Al día siguiente que el presidente Macron tomó esa decisión, hubieron millones de personas vacunándose en Francia. Porque a la hora de la hora, la persona que no se vacune no solo se pone en riesgo ella misma, sino a las demás personas que entran en contacto con ella. Muy bien, está con nosotros la doctora Elsa Yolanda Palou. Vamos a una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo, está con nosotros la doctora Elsa Yolanda Palou. Hay sectores en el país que ya están promoviendo la obligatoriedad de vacunarse. Ya usted me exponía el caso de Francia. Aquí hemos escuchado eso de personeros de la Asociación Nacional de Empleados Públicos, de personeros del Foro Nacional de Convergencia. ¿Se debería volver esto obligación en Honduras o entramos a aquella área de derechos humanos que no se puede violentar, doctora Palou, por aquello de que si yo quiero me vacuno y si no, asumo mi propio riesgo? ¿Cómo manejar este tema sin llegar a una confrontación? Yo considero que es parte del derecho humano de toda persona el tener acceso a la vacunación. Y es parte del derecho humano de los que conviven con esa persona el tener el derecho a la salud también. Si nosotros convivimos con una persona que no se quiere vacunar y esa persona se contagia, esa persona está poniéndonos en riesgo a nosotros. Entonces, el derecho de una persona termina donde comienza el derecho de la otra. El respeto al derecho ajeno es la paz, ¿no? Recordamos todos ese axioma, ¿no? El tema está en que deberíamos de platicar esto desde las autoridades del Estado con las autoridades de derechos humanos, porque tiene derecho alguien a decidir no me vacuno, pero no tiene derecho a afectar la salud de las demás personas y la va a afectar
en la medida que el que no se vacuna tiene mayor riesgo de contagio y por tanto mayor posibilidad de afectar a otras personas. Doctora, ¿ya tienen una certificación plena de el paciente con 2 dosis que no llega a casos graves? Le consulto esto porque hemos escuchado de algunos compañeros suyos que con 2 dosis fallecieron. ¿Se ha hecho Okay. análisis qué pasó? Bueno, acordémonos que aquí es un tema también de probabilidades y de riesgo-beneficio. Han habido más de 94 médicos fallecidos durante la pandemia. Más de 90 fallecieron antes de la vacunación. Desde que la vacunación empezó en el sector salud allá en el mes de febrero, con la donación que nos hizo el gobierno de Israel, recuerdan, la cantidad de médicos, enfermeras, de personal de salud que han muerto por COVID disminuyó drásticamente. Y ese sector del personal de salud, creo yo, es un sector que está dejando evidenciado que las vacunas sí funcionan para disminuir mortalidad en forma drástica y para disminuir enfermedad grave en forma drástica. No significa que de repente no podrá haber una que otra persona que pudiera sucederle eso, pero desde el punto de vista poblacional, la cantidad de personas que fallece después de vacunarse es infinitamente menor que la cantidad de personas que fallece sin vacuna. Doctora Palo, me recordaba ahora lo del donativo del Estado de Israel, que vacunaron a los primeros médicos y enfermeras. Esto nos remonta hace un semestre atrás. Sí, a Ya es, febrero. ya es tiempo, doctora, de pensar para este personal y que se está exponiendo frecuentemente a pacientes delicados y graves de COVID-19, de inocularse una tercera dosis o aún no. ¿Cuál es el análisis que hacen ustedes como infectólogos? Bueno, mire, las terceras dosis se han estado aplicando en países, más de 12 países la han estado aplicando. Israel, Estados Unidos, Canadá, algunos países del cono sur de Europa. ¿A quiénes? A personas de más de 60 años de edad, a personas con comorbilidades. Personal de salud, consideramos que si es un personal de salud que llene esos requisitos más de 60 años con comorbilidad, debería tener la tercera dosis. Incluso hay discusión en que aún el personal joven sin comorbilidad, debido al riesgo más alto de exposición a exposiciones a cargas virales mucho más altas, debería tener esa tercera dosis. ¿Cada cuánto se está aplicando esa tercera dosis? Usualmente se aplica 6 meses después de la segunda dosis. Entonces, si ese personal de salud se vacunó en febrero, debería ya ser tiempo de estarse aplicando esa tercera dosis. Es una decisión que tendría que tomar el Estado, tomando en cuenta varios detalles, como por ejemplo, cuánta vacunación le falta, a cuánta población le falta vacunarse, ponerse la primera dosis, cuánta población le falta por completar segunda dosis. Acordémonos que la población meta a vacunar en nuestro país es alrededor de 7 millones de habitantes. Y ahorita van 2.8 millones aproximadamente vacunados con primera dosis, 1.7 millones vacunados con 2 dosis. Entonces todavía nos falta completar ese primer ciclo, pero que probablemente el personal de salud va a necesitar una tercera dosis, yo no tengo duda. Creo que eso probablemente va a llegar. ¿En qué momento? Seguramente cuando ya tengamos números más altos de cobertura de la población meta vacunar con 1 o 2 dosis. Acordémonos que una es Johnson & Johnson, que no está vacunándose en el país, y 2 es AstraZeneca, es Sputnik, es Moderna, es Pfizer, que sí son tipos de vacunas que se están utilizando en el país. Y cuando hablamos de esta tercera dosis, ¿qué dicen los estudios científicos? ¿Debe ser la misma fórmula o ahora que ya se conoce más de los biológicos,
¿Caben las combinaciones? Alguien que se vacunó con Pfizer puede combinar, bien sea Moderna o AstraZeneca, eh, o hacer las combinaciones que los protocolos mandan. ¿Es válido eso o deberá ser la misma fórmula, doctora Palou? Bueno, mire, lo que sabemos con tercera dosis, ahorita hay bastante discusión porque han habido algunos estudios que demuestran que hay algunas vacunas que dan una protección lo suficientemente alta con 2 dosis como para que pudiéramos no necesitar una tercera, al menos no en corto tiempo. Han habido estudios de sistema inmune y de depósitos de anticuerpos y de células de linfocitos T, que son los que intervienen en la inmunidad celular, en personas vacunadas en cantidades suficientes varios meses después de la vacunación. Eso por un lado. Por otro lado, están también los estudios y los países que han decidido llevar a cabo esa tercera dosis, que tendríamos que ver qué pasa con las poblaciones de los países que han decidido aplicarla. Por ejemplo, Israel, que lleva ya un buen porcentaje de población con tercera dosis. ¿Qué pasa con el incremento de casos que había tenido por variante Delta? ¿Se logró controlar con la tercera dosis o no se logró controlar? Esos son aspectos que creo que tendrán que ser analizados y estudiados para que se puedan tomar decisiones a nivel del mundo entero. En este momento, los países que tienen más posibilidad de tener acceso a esa tercera dosis, que ya sabemos son más de 12, lo están haciendo. Y creo que hay que estudiar bien qué pasa con sus poblaciones. Desde el punto de vista estrictamente técnico, idealmente la tercera dosis debería ser una formulación que cubra las nuevas variantes en un porcentaje mayor, porque también está la discusión entre si esa tercera dosis debería ser una tercera dosis de la misma formulación inicial, pero acordémonos que esa formulación inicial, aunque tiene bastante actividad contra las nuevas variantes, pero no es 100%. Entonces, el poder tener una nueva formulación que pueda tener arriba de 90% de efectividad contra las nuevas variantes. Y sobre este punto, doctora, disculpe, sobre este punto quiero que me amplíe. Ya los grandes laboratorios que han producido estas vacunas que ya son muy comunes para nosotros, en estas nuevas formulaciones ya están trabajando con dosis mucho más efectivas. Podríamos tener de cara al 2022 biológicos más efectivos. Hacia eso avanza el mundo. Ya podemos contar a partir de enero del próximo año con una vacuna mucho más efectiva. Se supone que sí están trabajando en eso, así lo han anunciado, ¿verdad? Pero mientras no exista un anuncio formal, oficial, uno no puede decirlo con toda certeza. Pero sí han anunciado muchas de las compañías más grandes que están trabajando en volver más eficiente contra las nuevas variantes la formulación de lo que podría ser una tercera dosis de su biológico. Muy bien, está con nosotros la doctora Elsa Yolanda Palou. Vamos a una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo, está con nosotros la doctora Elsa Yolanda Palou. Bueno, nos quedamos con las terceras dosis, las segundas vacunas, pero ¿qué de aquellos ciudadanos? Hay muchos, incluso aquí en el país se han manejado ya algunas cifras, doctora Palou, que se vacunaron una vez, que hubo una reacción que les complicó su estado corporal y eso ha evitado que vayan por la segunda dosis. ¿Qué les recomendamos? ¿Cómo trabajar a ese ciudadano para que complete su programa? Bueno, yo creo que él debería visitar los centros de vacunación y pedir orientación, porque una persona con una sola dosis de vacuna
no está totalmente protegida. Él tiene alrededor de un 40, en algunas vacunas un poco más, 50% de protección, pero no está totalmente protegida a más del 90%, como sucede con algunas de las vacunas, o por lo menos más del 85% en la gran mayoría de ellas. Entonces, si de verdad quiere tener una mayor protección, necesita la segunda dosis, si es vacuna de AstraZeneca, o es Sputnik, o es Moderna, o es Pfizer. Incluso Johnson y Johnson, que es la única vacuna que solo tenía una dosis, ha anunciado que está trabajando en una segunda dosis para las personas que se vacunaron con Johnson y Johnson, ¿verdad? Para mayor protección contra variantes y tener mejores niveles de protección. Entonces, en este momento, si alguien se quedó con una sola dosis, habrá que ver por qué. ¿Hizo reacción alérgica a la vacuna? ¿O fue algo coincidental con la aplicación de la vacuna? ¿O estaba enfermo cuando se aplicó la primera dosis? ¿Qué fue lo que pasó? Habría que analizar cada caso. Y eso, ¿dónde lo pueden orientar? O su médico de cabecera, su médico tratante, o en el centro de vacunación donde hay personal de salud que puede responderle este tipo de dudas. Entonces, ¿Cómo debe trabajar ese personal de salud, que sabemos que está bien entrenado, doctora Palou, en el trato con ese paciente, con ese ciudadano que llega a vacunarse? Porque yo recuerdo que cuando empezó el proceso de vacunación, hacían una pequeña entrevista que al menos consultaban dónde había estado los últimos días, que si se había sentido mal, si tenía síntomas de gripe, qué sé yo. Lo normal que ustedes, los médicos y los enfermeros, le preguntan a un paciente. Pero ahora se llega a un centro de vacunación y no pasa nada de esto. Le piden la identidad o ahora la partida de nacimiento, lo vacunan o lo inyectan, como decimos muchos de nosotros, y váyase. No hay esa evaluación previa. Y muchos quizás se vacunaron siendo asintomáticos y le generó problemas la vacuna de estos elementos que usted me hablaba. ¿Cómo retomar estas buenas prácticas para un buen procedimiento? Bueno, lo idóneo sería poderle preguntar, usted ya tuvo, si viene por una segunda dosis, ¿tuvo algún tipo de reacción con la primera? Y si la persona dice que sí, ¿cuál fue la reacción? Hay que aclararle algo a la población. Hay personas que ya tenían COVID y todavía no tenían síntomas cuando se vacunaron. Llegan, se vacunan, desarrollan los síntomas del COVID y le echan la culpa a la vacuna, cuando en realidad no fue la vacuna. Lo que sucedió fue que ya tenía el virus en su organismo, solo que en ese momento todavía sin síntomas, y después de vacunarse la enfermedad sigue su evolución y desarrolla los síntomas. Pero la persona asocia la aplicación de la vacuna con el desarrollo de la enfermedad. Ninguna vacuna de las que se están aplicando en el mundo ahorita es capaz de producir la enfermedad porque no tienen al virus completo. Solo hay 2 vacunas chinas que tienen virus vivos atenuados, pero están atenuados de forma tal que no pueden producir la enfermedad. De ahí... Y aquí en Honduras esa vacuna no está, doctora. No está. Esa vacuna no está. De las que tenemos aplicadas en Honduras, la Moderna y la Pfizer tienen RNA mensajero con información genética para que en el organismo se produzca un fragmento del virus que es la proteína S, lo reconozca el sistema de defensas y desarrolla anticuerpos en contra de él. Luego, la vacuna de AstraZeneca y la vacuna de Sputnik usan un vector viral. ¿Qué es eso? Es un virus que es un tipo de adenovirus de chimpancé al cual le han quitado la posibilidad de reproducirse y de producir enfermedad. Usan ese virus como un vehículo, como un carrito en el que suben la información de la proteína S, ¿verdad? Que es la proteína del virus que se pega a las células del organismo. Entonces, ninguna de ellas, ni Sputnik, ni AstraZeneca, ni Pfizer, ni Moderna, pueden producir la enfermedad. Lo que sí puede pasar es que cuando la persona se vaya a vacunar, ya tenía el virus
no se daba cuenta que lo tenía, se vacuna y luego le echa la culpa a la vacuna del desarrollo de la enfermedad, que eso ha sucedido en algunos casos. Y cuando ha conocido de pacientes así, doctora, o con la experiencia adquirida, ¿qué pasa? ¿Qué tipo de reacción registra ese paciente que, siendo asintomático, desde luego desconociendo que es portador del virus, se vacuna? ¿Qué provoca? ¿A dónde nos lleva? Bueno, lo que yo he podido ver en mis pacientes que les ha pasado eso, que ya he tenido alrededor de unos 8 o 10 pacientes que han tenido esa experiencia, les ha ido bien realmente. Creo que la producción de anticuerpos inducida por la vacuna más la producción de anticuerpos inducida por la enfermedad per se ayudan a que se defienda mejor, porque afortunadamente han tenido cuadros clínicos de leves a moderados que se han recuperado sin necesidad de hospitalización, en los casos que me ha tocado ver. Doctora, ¿y qué recomendar o qué traslado le puede sugerir a muchos ciudadanos que se resisten a estos procesos de inoculación? Y sobre todo encontramos en algunas iglesias que lastimosamente ya algunos líderes han fallecido, que tienen ese rechazo a la vacuna, y al escuchar a una persona que dirige masas diciendo que no se vacunen, muchos otros que lo siguen o que lo ven con respeto ante el liderazgo que mantienen, no lo hacen. Pues yo con mucho respeto les diría lo siguiente: si Dios le ha dado la inteligencia al hombre para que sea capaz de producir vacunas y medicamentos, entonces es porque Dios ha permitido que puedan tener la capacidad de hacerlo. Dios está poniendo a la disposición de sus feligreses el medio que puede evitar que fallezcan. Entonces, ¿por qué va a instruirles en contra de eso? Yo sé que muchas veces les han dicho que el que se vacune es porque no tiene suficiente fe en Dios. Yo no creo que eso es así. En mi opinión, si Dios permite que la ciencia exista, es porque Él así lo ha permitido. Y si vamos con esa lógica de que no me vacuno porque eso es no tener fe en Dios, entonces no use aviones, porque los aviones vienen de la inteligencia del hombre. No use barcos, no use carros, no use celulares, no use nada de eso. Vive en la era de las cavernas. Si cree que ese es el concepto que va a dirigir. Si Dios permite los avances en la ciencia y los avances en la tecnología, entonces es para poner a disposición de sus hijos las posibilidades de salvación, para que puedan ser utilizadas. Creo que más bien es no tener fe en Dios y lo que Él crea, el no utilizar los medios que Él pone a nuestro alcance. Doctora Palau, ¿vamos camino a la inmunidad rebaño en el 2022 o estas cepas que están saliendo? Ya hay nuevas, por cierto, se estudia una de Colombia, hay otras en América del Sur, más allá de la Delta que ya circula aquí en nuestro país. No nos permitirán hablar de normalidades, entre comillas, a partir del próximo año en el mundo. En mi opinión, el 2022 todavía será un año en el que tendremos cepas circulando y que tendremos la necesidad de seguir utilizando medidas de bioseguridad, porque la historia natural del virus es que en la medida que más pasa de una persona a otra, más muta, y cada mutación puede irle dando características distintas al virus: más contagioso, más agresivo, evadiendo más a las vacunas o a la inmunidad generada por la enfermedad. Entonces, como todavía tenemos en el mundo muchas personas que no se quieren vacunar, que no quieren usar medidas de bioseguridad, esos grupos de personas son los encargados de hacer que el virus siga persistiendo y siga mutando. Y por tanto, probablemente todo el 2022 será un año que va a ser similar al 2021 en cuanto a la necesidad de tener que usar medidas de bioseguridad. Probablemente tengamos ya los biológicos nuevos que cubran nuevas variantes y probablemente, es una probabilidad técnica, tengamos que tener tercera dosis, o no sabemos
si esta enfermedad va a quedar siendo como la influenza, por ejemplo, en donde uno se tiene que vacunar cada año porque cada año circulan diferentes cepas de influenza, ¿verdad? Entonces, no sabemos si esto va a terminar pasando con el COVID. Acordémonos que solo llevamos año y medio en esta pandemia. Falta todavía mucho por aprender de esta enfermedad. La doctora Elsa Yolanda Palau con nosotros al banquillo. Vamos a una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo con la doctora Elsa Yolanda Palau. ¿Cómo valora el trabajo de las autoridades sanitarias en un tiempo que estamos en plena actividad política? Bueno, yo considero que han habido aciertos y desaciertos. ¿Cuáles son los desaciertos? Lo que ya todos conocemos, la corrupción en medio de la pandemia, los famosos hospitales móviles, los ventiladores mecánicos que vinieron incompletos, los que no trajeron todas las partes que deberían de traer, el hecho de que no había suficiente insumos de bioseguridad en un inicio en la pandemia más que ahora, que no teníamos suficientes camas adecuados, que no teníamos suficientes sistemas de alto flujo, ni suficiente personal. Eso creo que son desaciertos, aparte de la fragmentación, falta de liderazgo y división que había en las personas que dirigen la pandemia. Entonces, eso en cuanto a desaciertos. ¿Qué aciertos han habido? Para mí, los triajes fueron un acierto. Eso es algo que, por ejemplo, desde la plataforma Todos con el COVID, contra el COVID, nosotros lo propusimos desde abril más o menos del año pasado. Bueno, esto se vino haciendo más o menos mayo, junio del año pasado, un poco tarde, pero se hizo. Eso creo que fue un acierto. Las brigadas me parece que fueron otro acierto. Y para mí otro acierto fue el tratamiento ambulatorio temprano. Y eso es algo que está demostrado. Se hizo un trabajo con la Universidad de Texas que está en vías de publicación con un doctor en matemáticas, un doctor en bioestadística, que demostraron que en Honduras la mortalidad que teníamos de más del 10% en abril del 2020 se viene abajo después de la apertura de triajes y el tratamiento ambulatorio temprano, a 2%, ¿verdad? Entonces, eso está matemáticamente demostrado por doctores en matemáticas de universidades de Estados Unidos. Y ese trabajo va a aparecer publicado en revistas científicas internacionales dentro de poco. Entonces, creo que esos han sido aciertos. Me parece que un desacierto fue el haber empezado la vacunación tarde. ¿Por qué la empezamos tarde? Porque aquí había una ley que decía que Honduras solo podía comprar vacunas a través del fondo rotatorio de la OMS-OPS. Entonces, no podíamos hacer negociaciones bilaterales ni con Pfizer, ni con Moderna, ni con Sputnik, ni con nadie. Esa era una ley que tenía que ser cambiada y se cambió hasta en febrero del 2021, ya tarde, cuando estábamos al final de la fila de todos los países que habían empezado a hacer negociaciones bilaterales mucho antes. Pero bueno, se empezó a hacer eso y por eso empezamos a tener mayor cantidad de vacunas más tarde que Costa Rica, que El Salvador y que los otros países centroamericanos. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Para mí tenemos que seguir con esa vacunación. Tenemos que lograr que la mayor cantidad de personas, de los 7 millones de hondureños que se deben vacunar, tengan 2 dosis y deberíamos de lograr también que llegar hasta que los niños de 12 años o más pudieran ser vacunados. Quitar el miedo de la población. Más miedo le tiene que tener al COVID que a la vacuna. ¿Y cómo fortalecer los sistemas, doctora, como otro punto clave y encontrar la existencia de los fármacos que hasta ahora han probado cierta efectividad? Que por cierto, estamos escuchando con insistencia por parte de ustedes que están dentro del servicio sanitario público que nos estamos quedando sin algunos insumos que nos pueden disparar la tasa de mortalidad y eso es grave. El caso del tosimucilat, que ustedes lo están señalando con tiempo. Mire, el tocilizumab es una historia interesante. En marzo, abril del 2020,
Honduras, a través del tratamiento catracho, proponía el uso de tocilizumab y de esteroides, pero la OMS, la FDA, CDC decían que no se tenía que utilizar. Que no había suficiente evidencia científica. Sin embargo, a raíz de los estudios hechos en Inglaterra y en otros países se demuestra que sí funciona, que sí deben usarse, y ahora hay una emergencia mundial porque no hay tocilizumab, después de que nos decían que no se tenía que utilizar. Entonces, Honduras había tenido razón cuando decía, a través de tratamientos catracho, que sí teníamos que usar esteroides, que sí teníamos que usar tocilizumab en las indicaciones precisas, que son pacientes críticos que tienen parámetros inflamatorios muy alterados y que están teniendo cada vez una mayor necesidad de uso de oxígeno de alto flujo, cada vez mayor cantidad de oxígeno. Así, la misma historia con tocilizumab y la misma historia con esteroides es una historia con ivermectina, con colchicina, porque todavía las agencias dicen no hay suficiente evidencia a favor de ivermectina, pero tenemos que en la India el uso de ivermectina logró disminuir en más de 97% el número de casos y muertos en 5 semanas en lugares como Delhi y en varios estados de la India que decidieron usarlo. En México, en varios estados, en Chiapas, por ejemplo, que se usaba ivermectina para prevención de oncocercosis, se vio que ahí había mucho menos COVID que en el resto del país, a tal punto que la Autoridad de Salud del Distrito Federal de Ciudad de México decidió empezar a utilizarlo ahí. Igual en Perú, donde hay una disminución drástica de más del 80% en 7 semanas en las provincias donde se usa, igual experiencia en Argentina, igual en Brasil, en Egipto, en una serie de países. Y en nuestro país, que se está utilizando a través del tratamiento ambulatorio temprano, está el estudio que le comentaba con estos doctores en matemáticas y en bioestadística de universidades norteamericanas que demostraron que sí había sido efectivo. De hecho, hay un grupo de intensivistas norteamericanos agrupados en una organización que se llama FLCCC. Son intensivistas que están usando ivermectina, colchicina, tocilizumab, esteroides con excelentes resultados. Y ahí tenemos en este grupo a un intensivista, el doctor Paul Marik, que es uno de los 3 intensivistas con mayor publicaciones científicas del mundo. Tenemos, por ejemplo, también el doctor McCulloch, que es un cardiólogo, que es uno de los 3 cardiólogos con más publicaciones científicas en cardiología en el mundo, diciéndonos, señores, sí funciona, miren la data, miren la evidencia. ¿Cómo es posible que las agencias internacionales estén ciegas a esta evidencia? Lo han dicho profesores de Yale, profesores de Harvard, profesores de las universidades como la de Liverpool, el doctor Andrew Hill, que hizo un metaanálisis de varios estudios con conclusiones como esta. Entonces, hay una serie de discusiones técnicas en COVID, que si se debe de usar esto, que si no se debe de usar, que si no hay suficiente evidencia. Sin embargo, todas las guías clínicas de todas las especialidades, de todas las enfermedades que existen, tienen evidencia científica de diverso tipo. Lo ideal, doctora, sería entonces tenerlo o buscarlo para en caso de altos niveles de contagio, como se avisora, podríamos saber que podemos echar mano de dichos fármacos. En mi opinión, sí. Yo pienso que sí. La ivermectina como profilaxis ha funcionado en varios países. En África hay un grupo de países que la han usado para prevención de la ceguera de los ríos, que se llama. Es una enfermedad parasitaria. De hecho, la ivermectina tuvo el premio Nobel en el 2015 a raíz de la efectividad en enfermedades parasitarias como esta. Entonces, en África hay varios países que la usan para prevenir la ceguera en los ríos. Coincidentalmente, esos países tienen mucho menos COVID que aquellos que no la utilizan. Lo mismo pasó en Chiapas.
Lo mismo ha pasado en algunas áreas también en otros países que la utilizan para prevención de otras enfermedades parasitarias. En mi opinión particular, sí tiene un papel, sí funciona. Hay una serie de metaanálisis hechos por la Universidad de Liverpool, hechos por la Universidad en Baylor, por ejemplo, que varios de estos intensivistas, cardiólogos norteamericanos, que son de los que más publican artículos científicos, han demostrado que tiene alrededor de un 78% de efectividad en prevención. En mi opinión, sí tiene un papel en nuestro medio, por supuesto, con vacuna, con medida de bioseguridad e indicado por un médico que debe de indicarla a la dosis correcta y al paciente correcto. Muy bien. Gracias, doctora. Le agradezco. Feliz noche. Igual, es un placer saludarles. Con Hasta nosotros luego. la doctora Elsa Yolanda Palou Albanquillo. Por su sintonía, muchas gracias.